Bien sabemos todos que nos encontramos en unas fechas muy significativas en nuestro país. Estamos ya en las puertas de la Semana Santa. Nuestro país se engalana, se prepara, sobre todo ciertos lugares, para las procesiones, para las saetas, para todo tipo de expresiones de compungimiento, de tristeza ante el sacrificio de Cristo Jesús. Lo cierto es que nosotros no necesitamos esperar a la Semana Santa para reflexionar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, sino que cada día de nuestra vida podemos ofrecer culto al Señor y gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares, allí donde nos encontramos. Pero sí que es verdad que son fechas que nos acercan especialmente a los acontecimientos de la pasión del Señor. Y en esta mañana quisiera llamar vuestra atención sobre el texto que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, donde vamos a leer en los versículos 1 al 11. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Donde así nos recuerda el apóstol Pablo el significado de la pasión del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que también nos prepara para la reflexión que ahora mismo vamos a compartir entre nosotros. Sabéis que me gusta siempre que puedo, comenzar la predicación con algún hecho histórico relacionado con los acontecimientos o el pasaje o el tema que estamos tratando. Y en este caso quisiera recordar algo que tuvo lugar hace mucho tiempo. El 1 de enero del año 1863 tuvo lugar uno de los actos más importantes en la historia de la humanidad. Ha habido muchos a través de los siglos, pero sin duda este fue uno de los actos más importantes en la historia de la humanidad, que es cuando el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, firmó la llamada Acta de Emancipación, el decreto por el cual todos los esclavos del país obtenían la condición de libres. Dejaban de ser esclavos para pasar a ser libres. Y cuentan las crónicas de la época que en el momento de la firma de tan importante documento, allí en Washington, el presidente Lincoln, rodeado de sus consejeros, representantes de las diferentes instancias e instituciones del país, que en el momento de firmar un documento tan importante, 2 veces tomó la pluma que estaba en el tintero para estampar su firma y 2 veces lo volvió a dejar. Y lo hizo ante la sorpresa del secretario de Estado, William Seward,
que empezó a pensar si el presidente estaba pensándose esto de firmar un documento tan importante y de tanta trascendencia. Así que el presidente Lincoln, que se dio cuenta del asombro y la sorpresa de Seward, le miró y le dijo: desde las 9 de la mañana que hemos quedado aquí convocados para la firma de esta acta, he estado saludando a muchas personas, he estado dando la mano a mucha gente y tengo la mano derecha casi paralizada y temblorosa. Lo que se llama el besamanos, ¿no? Eso de ir pasando. Paralizada y casi temblorosa. Si mi nombre pasa algún día a la historia, dijo Lincoln, será por este acto. Será por la firma de este documento. Por eso tengo toda mi alma y todo mi corazón puesto en lo que he de hacer. Si mi mano tiembla cuando estampe mi firma en el documento, todo el mundo podrá decir en el futuro que el presidente Lincoln dudó a la hora de estampar su firma. Así que después, cuando su mano estaba más tranquila, volvió a tomar la pluma y con tranquilidad firmó el acta de emancipación con su nombre, Abraham Lincoln. Y este documento todavía se puede conservar hoy, o sea, se puede visitar hoy en Washington, en la Biblioteca del Congreso. Uno de esos grandes documentos que se encuentra justamente al lado de la Constitución de los Estados Unidos. Bien, es un hecho de la historia que recordamos y apreciamos. No olvidemos que Lincoln hizo lo que hizo desde su condición de cristiano. Cristiano fervoroso, convencido. No solamente llegó a ser presidente de los Estados Unidos, sino que lo hizo desde una sólida base y convicción personal en Jesucristo, ya recibida desde sus padres, a pesar de que tuvo que atravesar por la tremenda situación de la guerra de secesión, que dividió y enfrentó al país en una guerra fratricida entre hermanos, precisamente por el tema de la esclavitud. Pero hoy, como cristianos, no solamente aquí en esta iglesia, no solamente en Madrid, hoy y durante esta semana, cristianos de todo el mundo estamos celebrando no el acta que firmó Lincoln, que tiene su importancia, como dije antes, sino estamos celebrando el momento de la libertad con la que Dios nos hizo libres. Estamos celebrando el momento de la libertad, del poder, del pecado, porque Dios así lo hizo posible. Y este acto de emancipación no fue hecho por alguien tan importante o tan señalado como Lincoln, ni siquiera por uno de los grandes gobernantes que hemos conocido en la historia. Este acto de emancipación de la libertad del pecado fue llevado a cabo por Dios, porque Dios fue el que firmó el acta de nuestro decreto de libertad. Y Dios puso todo su corazón y todo su empeño en este acto. Si leemos al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23, nos dice así, nos recuerda que ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santidad, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que estamos celebrando, que merecíamos la paga de nuestro pecado, que es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte más allá de la vida presente, la eterna separación de Dios. Pero Dios nos libró mediante la firma de un acta especial, un acta firmada en la cruz del Calvario, nos libró de la pena, de la culpa que merecíamos por nuestros pecados. Y lo hizo con convicción. Es algo que Dios vino anunciando desde el principio de los tiempos. Que así como el ser humano, el hombre, había pecado, Dios levantaría en el tiempo señalado
un libertador, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que rompería nuestras cadenas y nos libraría de nuestra esclavitud. Dios puso su empeño, su palabra, lo hizo a través de los profetas, lo hizo en la ley, lo hizo en cada momento de la historia de la revelación, recordando que el momento llegaría, el momento de la libertad. Para los que vivían en ese momento, para los que habían vivido en el pasado y para todos aquellos que viviríamos después. Pero ¿sabéis? Dios no firmó el acta de nuestra libertad sobre la mesa de un lujoso despacho, como fue el caso de Abraham Lincoln. No lo hizo en medio de unas circunstancias especiales, rodeado de consejeros y de todos aquellos que en ese momento significaban algo en el país. El lugar donde Dios firmó el acta de nuestra libertad tenía la forma de una colina agreste, maldita, despreciada. Un lugar llamado Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Un lugar donde colgaban cruces constantemente. Un lugar donde el olor a muerte todo lo llenaba. Donde pasar por allí, solamente el hecho de pasar significaba horror y vergüenza. Sobre un lugar como ese, sobre ese agreste monte, Dios iba a firmar el acta de nuestra libertad. Y la pluma con la que firmó esa acta no era esa pluma delicada que Lincoln o cualquier gobernante de hoy puede tener en sus manos, preparada para grandes ocasiones. No, tenía la forma y la rudeza de una cruz, de un madero, donde nuestro Señor Jesucristo fue colgado para derramar su sangre y para dar su vida por nosotros y pagar el precio de nuestra libertad. La forma de la cruz. Un símbolo que hoy para los cristianos es entrañable. Por eso nuestras iglesias están presididas por la cruz vacía, porque en un instrumento de tortura, en un instrumento que lo que trae a la mente es dolor, muerte y sufrimiento, el Señor consiguió lo que nadie podía haber conseguido sino Él, que fue nuestra libertad. La tinta con la que Dios estampó su firma fue también una tinta muy especial. Fue la sangre de Cristo, la roja sangre de Cristo, que el Señor derramó por sus llagas y por sus heridas. Porque cuando leemos el relato evangélico, nos damos cuenta de cuánto le costó al Señor nuestra libertad. Cuántos desprecios, cuántos golpes, cuántos latigazos, cuánta maldad vertida sobre Él. Esas heridas sangrantes, esa sangre derramada que resbalaba por la cruz, es la sangre que estaba logrando nuestra libertad. Y el documento sobre el cual se firmó esa libertad no fue otro que el mismo cuerpo de Jesucristo, el cuerpo del Señor. Y los términos, cada uno de los términos escritos sobre ese documento viviente, lo constituyeron el dolor, la angustia y la agonía que el Señor experimentó en nuestro lugar. Cada tortura, cada latigazo, cada infamia infligida al Señor constituyen los términos por los cuales Dios declaraba que siendo aún pecadores pasábamos a ser justificados delante de Él. Cada uno de los maltratos que sufrió el Señor,
lo hizo por nosotros. Lo hizo ocupando nuestro lugar y recibiendo sobre sí el pecado de todos nosotros. Es por eso que el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18-19, lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque ese es el lugar que Jesús estaba ocupando en la cruz. Porque así como en la historia antigua de Israel, los israelitas tuvieron que sacrificar el cordero pascual, que fue la señal de su liberación de la esclavitud de Egipto, ahora el Gólgota, y sobre la cruz en la cual Jesucristo estaba siendo ofrecido y sacrificado, allí se estampaban los términos por los cuales nuestra libertad pasaba a ser un hecho. No una teoría, no una esperanza, sino ya una realidad. Y claro, todo decreto, toda gran ley que se firma, todo gran acontecimiento en la historia, tiene testigos ilustres y destacados. Los tuvo Lincoln, rodeado de sus consejeros y de todo el personal. Pero ¿qué ocurrió cuando se firmó el acta de nuestra libertad? ¿Hubo testigos de este acto? Pues sí que los hubo, por supuesto. Allí estábamos los seres humanos. Estaban aquellos que habían llevado a Jesús a la cruz. Aquellos que pasaban delante de él, meneaban la cabeza y diciendo: bueno, si eres el Cristo, a ver si eres capaz de bajarte y descender por ti mismo de la cruz. Estaban los soldados romanos. Estaba el pueblo contemplando la agonía del Señor. Estaban los discípulos y las mujeres que miraban de lejos aquel que había sido su maestro y que ahora estaba sufriendo el peor de los tormentos. Todas esas personas allí presentes nos representan a todos nosotros. Cada uno con su actitud, cada uno con sus pensamientos en torno a lo que estaba ocurriendo, cada uno o cada una contemplando al Señor en la cruz y preguntándose muchos si sus esperanzas las habían colocado en algo que al final, en alguien que al final les había fallado. Pero también los ángeles en el cielo contemplaban asombrados la escena. Cómo el Dios del universo, cómo el creador de todas las cosas, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, podía consentir que su propio Hijo sufriese tan cruel castigo cuanto era inocente. Seguramente los ángeles se preguntaban unos a otros: ¿pero qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Cuando esta humanidad lo único que ha hecho ha sido darle la espalda una y otra vez. Y sin embargo ahora el Hijo, el amado, el que es, el que era y el que será, por quien todas las cosas fueran creadas para Él y por Él, el Dios del universo, entregando su vida en una cruz. ¡Qué locura es esta! Pero no solamente los ángeles en el cielo contemplaban la escena, sino que también Satanás y sus huestes contemplaban la escena y sentían que con la muerte del Hijo en la cruz, su poder sobre nosotros estaba siendo arrebatado. Aunque todavía pensaba Satanás que tenía un as en la manga. ¿Quién podía vencer el poder de la muerte? ¿Quién podía vencer el poder de la muerte? Si ese poder lo tenía él. Y se aseguraría de que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muriese y muriese bien en esa cruz. No nos creamos aquellos que dicen que realmente Jesús pues no murió, se desvaneció y tantas otras teorías que salen por ahí. No.
los propios soldados romanos sabían hacer muy bien su trabajo y se aseguraron de que el Señor estaba muerto y bien muerto. Y así lo comunicaron al gobernador: muerto está. Y para eso hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y Satanás dijo: he vencido, he acabado con el Hijo de Dios, lo he hecho. Sin embargo, un gran predicador inglés, Charles Spurgeon, escribió: nunca toleréis la idea de martirio en relación con la cruz de Jesucristo. La cruz fue un soberbio triunfo en el que quedaron sacudidos los cimientos del infierno. El infierno se conmovió cuando el Señor exclamó en la cruz: consumado es, y expiró. En ese momento los cielos se rasgaron, el velo se rasgó y el infierno tembló, porque lo más grande que podía haber ocurrido en la historia de la humanidad acababa de ocurrir. Pero claro, todo importante documento, para que tenga validez, además de la firma, tiene que llevar su sello. El mismo Lincoln, cuando firmó el acta de emancipación de los esclavos de Norteamérica, estampó el sello que tenía en su anillo. Pero también en el acta de nuestra libertad, el acta que Dios escribió en los términos que hemos descrito, también Dios colocó un sello. ¿Sabéis? Ese sello es la tumba vacía del Señor. Esa es la garantía absoluta de que lo que ocurrió en el Gólgota tenía validez permanente y que lo que Dios había hecho, lo había hecho de forma definitiva e irrevocable. La tumba vacía. Porque como nos dirá el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra esperanza. Si Cristo hubiese muerto solamente en la cruz, dando su vida por nosotros, dice el apóstol Pablo que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero es que Cristo no solamente murió, sino que Cristo murió, como nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, versículo 25. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra salvación no hubiera sido plenamente real. Por eso el sello es definitivo. El sello es lo que da validez definitiva a un gran documento. Y esa tumba vacía en el huerto, esa tumba en la cual el Señor fue depositado, nos indica que solamente un Salvador resucitado puede ser un verdadero Salvador. Porque hoy en día se pueden contemplar las tumbas de los grandes fundadores de las religiones, cada una en su lugar, con todo el relato de sus hechos y acciones. Pero cuando nos acercamos a la tumba de Jesús, esté donde esté, porque sabéis que sobre esto hay tantas cosas, esté donde esté, esa tumba siempre estará vacía. Porque la tumba vacía de Jesucristo apunta a la gloria de la resurrección. Y así como el Señor venció a la muerte en sí mismo, por su muerte también nosotros hemos obtenido la misma victoria. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque la sangre de Cristo nos ha librado de la culpa de nuestro pecado. Pero la resurrección de Jesucristo nos ha librado del poder de la muerte, nuestro último enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. El último y gran y definitivo enemigo ha sido
derrotado. Las manos de Lincoln, como decíamos antes, temblaban antes de firmar el documento. Pero si podemos pensar de alguna forma en Dios en términos humanos, porque Dios es espíritu y no podemos hacerlo semejante a nosotros, ni siquiera en nuestra imaginación. Pero si de alguna forma pudiéramos contemplar a Dios como uno de nosotros, podemos asegurar con la palabra, con la escritura delante de nosotros, que la mano de Dios no tembló lo más mínimo a la hora de firmar el acta de nuestra libertad. Aunque sí, su corazón de padre se conmovió ante el atroz sufrimiento que el hijo estaba experimentando. ¿Qué padre hay que no se compadece del dolor de sus hijos? ¿Acaso los cielos y la tierra no manifestaron en esa hora el dolor de Dios? Las tinieblas que cubren la tierra en la hora central del día, el terremoto, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba abajo. Acontecimientos y señales que nos hablan del dolor de Dios y el dolor del Hijo. Cuando Jesús tiene que exclamar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo colgado en una cruz y el Padre dándole la espalda. Porque en ese momento el Señor llevaba sobre sí el pecado de todos nosotros. Y en ese momento trascendental, en ese momento climático, el dolor de Dios se expresa en la propia naturaleza. Pero Dios no dudó, no tembló, a pesar de que el precio de nuestra libertad fue la vida de su propio Hijo. Y sabéis, el decreto de Dios ha tenido un alcance mucho mayor que el que firmó Lincoln, por muy importante que éste haya sido. Porque lo que Lincoln hizo afectó a los esclavos de Norteamérica, que eran muchos sin duda alguna. Pero el decreto de Dios alcanza a toda la humanidad. Es un decreto cuyos términos y alcance supera todo lo imaginable. Incluso aquellos que vivieron mucho antes de que Jesús diera su vida en la cruz, vivieron mirando hacia el futuro, hacia la llegada del Mesías, del Libertador, confiando en la promesa de Dios, que Dios cumpliría lo que había prometido, que un día, en el tiempo señalado, el Libertador llegaría y haría el sacrificio supremo, a fin de que ellos, que vivían en esperanza, pudiesen ya experimentar esa realidad. Y para que toda la humanidad, de ahí en adelante, pudiésemos ser libres del yugo y la esclavitud del pecado. Porque todos somos esclavos del pecado. Porque no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, todos estábamos bajo los términos de esa condenación. Por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos nosotros necesitábamos un Salvador, un Libertador, un sacrificio expiatorio, que es el que Cristo hizo por nosotros. Es curioso, cuando se proclamó el acta de emancipación, muchos esclavos que habían nacido como esclavos, que eran descendientes de esclavos, no supieron qué hacer con su libertad. No habían conocido otra vida y prefirieron seguir sirviendo a sus amos. Prefirieron seguir siendo casi esclavos, como siervos, trabajando en las mismas condiciones, por un mísero sueldo. Ya no eran esclavos, pero se comportaban como tales. Solamente aquellos que dijeron, sí, somos realmente libres, pudieron experimentar la libertad
qué ese documento significaba. Y eso mismo ha ocurrido con el sacrificio de Jesucristo. O sea, Dios estampó nuestra libertad sobre Él. Y lo hizo en todos sus términos. Y lo ofrece a toda persona, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, muchas personas siguen prefiriendo vivir bajo la esclavitud del pecado. Su libertad ha sido ganada, pero prefieren seguir siendo esclavos. Pero gracias a Dios, porque si hoy estamos aquí, es porque realmente nos sentimos libres. Hemos sido libres. Creemos que lo que Dios ha hecho en Jesucristo ha sido lo que tenía que hacerse. Y que por Él y por medio de Él, hoy en día somos libres. Todavía sujetos a nuestra humana condición. Todavía somos recipientes de barro, torpes, ásperos. Pero como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, pero cuidado, en nosotros está el tesoro de Dios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y llevamos este tesoro en nuestra fragilidad, en nuestras flaquezas, en nuestros desvaríos, en nuestra inconstancia. Pero Cristo en nosotros es garantía de que lo que se pagó en el Gólgota tiene efectos irrevocables. Que Cristo logró nuestra salvación, que está sellado, que es definitivo, que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Y ahí sí, ahí ante esa tumba vacía, Satanás descubrió que su fin había llegado, que su reino había terminado, que su dominio sobre nosotros llegaba a su fin, porque no pudo retener a Cristo en la tumba. Y la tumba vacía y la gloria de la resurrección determinó de una vez y para siempre no solamente nuestra libertad, sino su condenación. Y lo sabe, y lo sabe. Pero mientras tanto, la Iglesia del Señor, no solamente en este día o en estos días, sino cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, proclamamos que somos libres, que el pecado ya no tiene su poder sobre nosotros, que ya no servimos a Satanás, sino que servimos a Dios por medio de Jesucristo, que somos siervos de Él, porque ser siervos de Cristo es ser verdaderamente libres. Y si tú todavía no eres libre de la esclavitud de tu pecado, que sepas que tu libertad ya fue pagada. Ya fue pagada. Que solamente es necesario que aceptes por medio de la fe que Cristo murió por tus pecados. Que lo que hizo en la cruz no fue un accidente, no fue un acto político, no fue un cúmulo de casualidades. Fue lo que Dios había decretado desde antes de la fundación de los tiempos. Y que lo que Cristo hizo, lo hizo por ti. Que su muerte en la cruz, que todo lo que Él sufrió hasta el último momento, lo hizo pensando en ti y en mí. Para que fuésemos libres, realmente libres. Y si no lo eres, en estos días te invito en el nombre del Señor a que reflexiones sobre los acontecimientos de la pasión. Que pienses qué es lo que llevó a Jesús a la cruz. Que pienses en Jesús en Getsemaní, en los mismos instantes en los que iba a ser detenido, cuando luchaba en su propia humanidad contra el camino de la cruz. Pero dijo algo: hágase, Padre, tu voluntad y no la mía. Y en ese momento de victoria,
en ese momento de victoria que es el que llevará a Jesús a la cruz, nuestra salvación ya estaba siendo ganada. Y no podemos hacer nada mejor como seres humanos, en respuesta a este acto del amor de Dios, que decirle: Señor, heme aquí, tuyo soy, porque he sido comprado no por oro ni por plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, que ha sido comprado a precio de la sangre. Pero la libertad no será para ti una realidad si realmente no confiesas que Jesús es el Señor y que Él hizo lo que hizo por ti, por amor. Piénsalo en estos días, medítalo en estos días y busca a Dios en la paz y en el interior de tu corazón. Porque Dios, al que llama, le abre. Y al que busca, se acerca. Es que busca al Señor. Y quiera Dios que en estos días de la Semana Santa podamos juntos recordar lo que costó al Señor nuestra libertad. Gracias a Dios por hombres como Lincoln y tantos otros que han dejado una huella imborrable en la historia. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Él no seríamos hoy lo que somos, verdaderamente libres. Amén. Quisiera terminar leyendo un hermoso poema que tiene que ver con estas fechas. Un poema que lleva como título Víspera de Viernes y habla del Señor. Dice así: todavía tiene amigos y una casa donde estar, una mesa, pan y vino de amistad. Alguien preparó en los altos el lugar donde estarán, y el cordero, hierba amarga, vino y el delgado pan. A los postres, el amigo estas palabras dirá: tomad el pan y lo parte, así mi cuerpo estará. Mudos de asombro comparten el pan que amigo les da, y al ofrecerles la copa, es mi sangre, les dirá. Por fin comprenden el texto: al cordero matarán, y se preguntan inquietos: ¿quién el culpable será? Y responden por sí mismos, cada uno por sí mismo, y por nadie más. El culpable sobreactúa y se adelanta por pan. El amigo lo estimula a que apresure su actuar. El amigo le está dando postrera oportunidad, pero Judas ya no piensa. Él ve la plata brillar. Las sombras cubren el monte. Él ora, no los demás, que solo duermen su miedo, incapaces de velar. Transpira gotas de sangre que mojan su cuerpo pan y apresura aquella copa, cáliz de prueba final, porque ya no tiene amigos, ni una casa donde estar, ni pan, cordero, ni vino, solo al Padre Celestial.